Quiero con la ayuda de Dios compartir la palabra y vamos a orar en primer lugar para poder entrar en detalle, y sabemos que Dios está en el asunto, en cada mensaje que transmitimos por esta radio, pues Dios está ahí siempre atento para bendecirnos a través de su palabra. Padre, muchas gracias por este privilegio que me das de poder llegar a tu presencia para pedirte la ayuda, para pedirte que seas tú hablando a través de tu palabra a nuestra vida. Muchas gracias, buen Dios, por la oportunidad que me das de ser un portavoz de tu palabra. Te pido una bendición muy especial para cada oyente de Radio Nazaret, para cada oyente de este programa Proclamando a Jesucristo. Te pido que me des la oportunidad en este año 2019 de poder estar ahí personalmente en cabina de radio. El pedido está en tus manos. Si a ti te place, me vas a dar el regalo, y si no, pues es porque tú sabes las cosas mejor. Así es que en esta hora te pido una bendición muy especial para cada uno de los que estamos conectados por medio de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, es una bendición tener este privilegio, y déjeme decirle que es para mí un gozo muy grande cada vez que preparo el tema, cada vez que dispongo mi corazón para servir al Señor de esta manera. Para mí me da mucho gozo, y una de las razones es porque sé de que las vidas son edificadas por medio de la palabra. Y hoy quiero hablar bajo el tema las evidencias de que somos hijos de Dios. Fíjense que hay muchas personas que, si se les pregunta si son cristianas, si son hijos de Dios, dicen que sí. Pero su manifestación, su conducta, dice otra cosa. Entonces ya hay algo que es evidente cuando una persona es hijo o hija de Dios. Y quiero que tome nota de estos versículos que le voy a dar, porque es bien importante que usted no se olvide que estoy recomendando a tomar nota de lo que transmitimos, porque esto le va a ayudar mucho. Y vamos a ver una de las evidencias de un hijo de Dios es el deseo de compartir a Cristo con otras personas. Hay gente que no le gusta testificar, hay gente que no le habla a nadie de Cristo. Y usted dirá, ¿por qué? Algunos dicen porque yo tengo pena, algunos otros dicen es porque no sé leer, algunos otros dicen es porque no sé mucho la Biblia. Y realmente, si una persona, la verdad, se ha arrepentido, creído y recibido a Cristo, tendrá ciertas evidencias claras de su salvación. Y una de ellas es el deseo de compartir con otras personas. Y la otra es que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque así lo dice la palabra, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y esto lo dice 1 Juan capítulo 3, verso 14. Entonces son evidencias en la vida de un hijo de Dios. Una persona que no le gusta hablarle del amor de Cristo a otra persona es porque no ha experimentado todavía el amor de Cristo. Aquel que no manifiesta amor hacia los demás, todavía dice la palabra que permanece en muerte. Porque el que no ama, dice, a su hermano, permanece en muerte. Entonces,
Y la tercera evidencia es que hay un cambio constante en los deseos. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, constantemente va cambiando uno cuando es hijo de Dios. Y otra de las evidencias es el testimonio del Espíritu Santo. Cuando realmente hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Una de sus obras es la de hacernos comprender que Dios es en verdad nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Esa es la clave para darnos cuenta si somos hijos de Dios. Entonces, una persona que manifiesta ese deseo por hablarle a otros del Evangelio de Cristo es alguien que es hijo de Dios. Una persona que manifiesta ese deseo insaciable de que otros se beneficien del favor de Dios, eso también es una evidencia de que es hijo de Dios. Entonces debemos de saber que el Hijo de Dios se conoce. ¿Cómo se conocen los hijos de Dios? Lo dice en Juan 1:3. Y hay una palabra bastante fuerte aquí. Porque también aquí dice cómo se conocen los hijos del diablo. En esto se conocen los hijos de Dios, dice, y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, el que no practica la justicia ni ama a su hermano, dice que es hijo del diablo. Qué tremendo es la Biblia. Es fuerte esta palabra. Entonces, los hijos de Dios se conocen porque aman la justicia y aman al hermano o al prójimo. Esta palabra es bastante fuerte. Entonces hay 3 pasos a seguir para convertirnos en hijos de Dios. Y uno de ellos es arrepentirse, creer y recibir. ¿De qué usted se puede arrepentir? Pues de los pecados que tenemos como seres humanos. Somos pecadores, pero que si aceptamos que la muerte que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario es suficiente para limpiarnos de toda maldad. Entonces, dice la palabra en Lucas 3:15, os digo, no antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Entonces se necesita arrepentirse de nuestra vana manera de vivir y empezar a entrar a ese nuevo nivel de vida donde nuestros deseos van cambiando. Si antes nosotros teníamos deseos de pecar, ya va a ir siendo menos el deseo de pecar. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Entonces, el otro paso es creer. El que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todo aquel que no cree en Jesucristo como su Salvador está bajo la ira de Dios. Y todo aquel que no recibe al Señor, obviamente, está listo para ser juzgado. Y quien lo va a juzgar es la palabra. Dice Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que no hay nadie que tenga excusa de decir que no escuchó
del evangelio verdadero. El evangelio de Jesucristo le trae vida al hombre y a la mujer a tal grado que lo convierte en hijo de Dios. Ese fue el propósito de venir Jesús a la tierra, a vivir como humano sin pecado, llevado a la muerte y muerte de cruz, para convertirnos en hijos de Dios. Antes de arrepentirse, de creer y recibir, no puede ser hijo de Dios una persona. Porque una persona tiene que arrepentirse de sus pecados. No puede ser que una persona viviendo en pecado diga que es hijo de Dios y que está agradando a Dios. Mucho menos que está agradando a Dios. Porque sí hay hijos de Dios en pecado, pero están condenados a muerte. Porque la Biblia dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Quiere decir entonces que una persona puede ser hijo de Dios, pero por ser hijo de Dios y vivir en pecado, va a ser cortado dentro del pueblo de Dios. Así lo dice la palabra. Entonces es necesario entender esto. No solo porque una persona está en pecado no es hija de Dios, es un hijo de Dios pecador y que no se ha arrepentido, y que más vale que se arrepienta antes que venga el Señor y lo corte de en medio del pueblo. Entonces es importante reconocer que hay 3 pasos para convertirse en hijo de Dios. Una es arrepentirse de los pecados, creer en Jesucristo para tener vida eterna y recibirle, ¿verdad? Porque el que me rechaza y no recibe mi palabra, dice, la misma palabra lo juzgará. Entonces, ¿cómo conocer los hijos de Dios? Ya le dije, en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, los hijos de Dios aman o amamos, le puedo decir, porque me considero un hijo de Dios, ¿verdad? Porque el que no ama no es hijo de Dios. Que quede bien claro. Entonces, es importante que le pidamos a Dios, ¿verdad?, que en nosotros sea evidente el deseo de compartirle a otros. Yo tengo ya muchos años de estar con esa pasión. Usted ha escuchado los sermones por todos estos años. Si usted ha sido un seguidor del programa Proclamando a Jesucristo, sabe que una de las evidencias que yo tengo es que quiero que otros se beneficien del favor de Dios. Porque yo me estoy beneficiando cada día del favor de Dios. Entonces, esa es una evidencia de un hijo de Dios. El deseo de compartir a Cristo con otras personas. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Porque dice que en eso se conocen los hijos de Dios. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esto es impactante. Entonces, que sea el Señor ayudándonos, amados oyentes, para que nosotros podamos tener ese privilegio de ser hijos de Dios. Y que nosotros mismos sintamos esas manifestaciones. Yo tengo de hace mucho tiempo que estoy predicando el mensaje a las almas perdidas, animando a los hermanos. A mí me entristece cuando veo personas aún ya sirviendo y con una evidencia tan grande de que no son hijos de Dios. Pero como hablan la palabra de Dios, y Dios respalda su palabra, pero no está respaldando al mensajero. Y esto es lamentable. Y yo quisiera en esta hora ministrar esa palabra. Procure usted tener ese cambio en los deseos pecaminosos y conviértase, como dice aquí la palabra, en nueva criatura. Que las cosas viejas vayan pasando y que aquí vengan a ser hechas nuevas, como lo dice en 2 Corintios 5:17. Que el testimonio del Espíritu Santo sea realmente conocido
¿Por qué? Porque viene a morar en la vida suya. El Espíritu Santo tiene que estar morando en nuestra vida. Y de esa manera sea evidente que somos hijos de Dios. Si el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros debemos de tener esa certeza, esa seguridad de que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos y que debemos de estar convencidos que en cualquier necesidad Dios va a estar ahí para auxiliarnos. Muchas veces no es como nosotros queremos las cosas. Te recordarás si escuchó los programas anteriores que mencionaba de un siervo que dice que él estaba en una crisis económica y él le pedía a Dios, le clamaba a Dios la provisión y salía corriendo a ver si la refri aparecía con provisión y la refri no tenía nada. Hay cosas que no es como nosotros pensamos que Dios se va a manifestar. Lo que estaba careciendo el siervo era que no había tenido sabiduría. Y la sabiduría viene de parte de Dios. Y hay veces estamos en crisis porque no tenemos la sabiduría de Dios para no entrar en crisis. A veces tenemos enfermedades porque no usamos la sabiduría de Dios, cómo alimentarnos, cómo cuidarnos. Entonces, esa es una de las evidencias de que somos hijos de Dios, que el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Y una de sus obras es esa, de que nos hace entender de que somos realmente hijos de Dios y que nosotros somos sus hijos. Entonces nos vamos a acercar, como le decía yo, confiadamente al trono de la gracia en los momentos difíciles. El Espíritu mismo dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántas experiencias nosotros tenemos? ¿Cuántas cosas nosotros hemos experimentado? Yo podría testificar de muchas cosas. Recuerdo hace muchos años yo fui a Carolina y preparé el mensaje para la radio. De hecho me quedé ahí en la casa de los hermanos Sorto. Y tremendo porque esa vez me acompañó mi hijo. Y le cuento que no prediqué. Y que Dios bendiga a hermano Marvin, hermana Silvia por su hospitalidad. Porque después de que venimos de la radio, pues era en el cerro todavía, arriba. Y recuerdo que trae a mi memoria en este momento el Señor cuando dice que una de las evidencias es que el Espíritu Santo nos hace comprender de que somos hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios tenemos que estar atentos a escuchar cuando Él nos habla. Y recuerdo que ese día que bajamos del cerro allá de la radio, con todos los planes de quedarnos a compartir en un cumpleaños de una nietecita, creo, del hermano Lorenzo Rivera, que de hecho les mando un abrazo en el Señor. Y mi hijo estaba emocionado que iba a estar en el cumpleaños de la sobrinita de hermano Marvin. Y les había dicho que íbamos a quedarnos hasta para el siguiente día domingo. Y recuerdo que cuando estábamos comiendo en la mesa, el Señor habló a mi corazón y me dijo: le vas a dar una ofrenda a Marvin, me dijo el Señor, y te vas. Y el Señor me ordenó que le diera una ofrenda al hermano Marvin. Y perdón, hermano Marvin, si estoy testificando esto, pero me impacta esto. ¿Sabe por qué? Porque yo quisiera que todo mundo anhelara tener una relación con Dios como hijos de Dios. Porque ese tiene que ser ya nuestra naturaleza como hijos de Dios. Y me gusta predicar con ejemplos vividos en carne propia, porque esto es lo que le va a bendecir a usted cuando usted los experimente también. Y si ya los ha experimentado, no tenga vergüenza de compartirlo, siempre y cuando usted lo haga para honrar a Dios, no para sentirse usted mejor que los demás. Porque de esa manera yo lo hago, yo testifico para honrar a Dios, para motivarlo a usted como oyente de que procure tener una relación evidente que usted es un hijo de Dios y tome a Dios como su Padre. ¿Y sabe qué? Lo impactante es que yo le tuve que ofrendar una mínima cantidad de dinero porque no andaba mucho.
quedándome, le cuento, sin el pasaje para regresar a la esperanza. Pero como yo sé que soy hijo de Dios y que Dios lo que me estaba dando era una orden, yo no cuestioné. Lo único que se vio como mal lo que hicimos porque nos venimos donde habíamos prometido quedarnos. Pero yo no les podía explicar porque de momento no me iban a entender. Si yo les decía, no, que Dios me habló, que me vaya y que le dé esta ofrenda a hermano Marvin. Era una cantidad muy mínima, no era mucho, pero me estaba quedando sin el pasaje para regresar. Pero como yo tengo esa identidad, hijo de Dios, oí que Dios me dijo que le diera una ofrenda a hermano Marvin. Y yo podía haberle dicho, Señor, pero ¿cómo me voy a quedar sin dinero para regresar? ¿Y sabe qué? Solo teníamos dinero para regresar a Magdalena. Y recuerdo, amados hermanos, esto me impacta a mí. Le digo, hermano Marvin, el Señor me pone en mi corazón que le entregue esto, pero que me tengo que ir. Y me dice él, pero ¿cómo se va a ir si está el cumpleaños de mi sobrinita? Y están alegres que su hijo va a estar ahí en el cumpleaños. Y le digo, ¿sabe qué? De momento no me va a entender, pero yo me tengo que ir y nos venimos. Creo que don Milton, no sé si él lo fue a dejar a Magdalena o alguien de Santa Lucía nos vino a traer, pero que solo había dinero para llegar a Magdalena. Y sabe que llegando a Magdalena pasó un carro del estado de Honduras y paró y nos dijo, si van para La Esperanza nosotros los llevamos. Y me vinieron a dejar a la puerta de mi casa sin cobrarme ni un 5. Entonces, qué bonito es obedecer la voz de Dios. Estar 100% seguro de que somos hijos de Dios. Porque si Dios le habla a usted que haga algo y usted está seguro que usted es hijo de Dios, Dios lo va a respaldar, Dios lo va a honrar, Dios lo va a bendecir. Entonces, hay evidencias en el Hijo de Dios. Y como le decía, una de ellas es que el deseo insaciable de compartir con otros el amor de Cristo. Nosotros sabemos que ya no estamos en muerte. ¿Por qué? Porque amamos a los demás. Yo siento muchas manifestaciones en mi corazón. A distancia siento. Incluso en una oportunidad el Señor me mostró de alguien desde aquí hasta Carolina que yo no conocía. Y yo le dije algo a mi esposa, cuando yo llegue a Carolina, vamos a conocer a este hermano que está hablando en la radio. Y yo sé que él tiene el amor de Dios. Yo lo puedo sentir en mi corazón. Y el día que yo llegue a Carolina, él se va a desesperar por encontrarse con nosotros para conocernos. Porque él sabe que nosotros tenemos el amor de Dios. Y él tiene el amor de Dios también. Y recuerdo que ese día que llegamos a Carolina, llegó un siervo diciendo, ¿dónde está el hermano de Honduras? Queremos conocerlo. Y le dije a mi esposa, ¿se acuerda lo que yo le dije? Cuando tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, amamos a los hermanos. Incluso amamos o aprendemos o tenemos que aprender a amar aún hasta nuestros enemigos. Jesús, por amor a los enemigos, fue a la cruz del Calvario. Porque muchos de esos que fueron a crucificarlo, si se arrepintieron, ellos obtuvieron salvación. Así es que, amados oyentes, yo le quiero recomendar en este día, examínese una vez más usted, si usted está dando evidencias de que es hijo de Dios. Si usted no le ha hablado del amor de Cristo a otro, ¿será por pena, por vergüenza? ¿Será por falta de capacidad? ¿O será porque usted no ha entendido que no necesitamos tener elocuencia para hablarles del amor de Cristo? Con solo que le digamos a otros, yo era una persona mal hablada, yo era una persona envidiosa, yo era una persona que no me importaba las necesidades de los demás. Y ahora el Señor me ha cambiado, ahora me ha dado amor hacia las demás personas, amor por su palabra. Porque es lo que dice la palabra, que el que no ama su palabra, no ama a Dios. Ahora yo amo la Biblia, lo que dicen los dichos de la Biblia, yo los amo porque son para educarme a mí, para ser una nueva criatura. Antes yo tenía deseos desenfrenados, ahora ya no es lo mismo. He cambiado. ¿Cómo no le vamos a poder decir a otros
¿Cómo se alegra mi corazón cuando llego a otros lugares y conozco a otros hermanos cristianos que practican la fe en Cristo Jesús? Los amo. Amo a las almas perdidas, porque yo sé lo que representa el estar en el camino del Señor. Nosotros sabemos qué cambios se han efectuado en nuestra vida. Nosotros sabemos eso. Así que, amado oyente, yo les recomiendo que sigamos examinándonos si realmente nosotros ya somos hijos de Dios. Tenemos que tener evidencias. Esas evidencias tienen que ser palpables en nuestra vida. Yo no quisiera ser tan exagerado, pero créame que tengo una pasión insaciable de ministrar esto a los oyentes de Radio Nazaret. Marquemos la diferencia. Estamos en tiempos difíciles donde la maldad se ha multiplicado y hay gente que se acostumbra a estar en privilegio, a estar sirviendo y sabiendo que no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son conscientes que viven en pecado, practican el pecado sin temor reverente a Dios. Y eso es lamentable. Por eso yo en esta hora quisiera orar para pedirle al Señor que nos ayude a cambiar esa naturaleza pecaminosa a una naturaleza de hijos de Dios. Que el Espíritu Santo manifieste esa obra preciosa de hacernos entender de que somos hijos de Dios y que Él es nuestro Padre por excelencia, y que de esa manera el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, que tengamos esa convicción. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo y en este día dejo esta palabra para que sea sembrada en corazones fértiles, en corazones que puedan producir ese gozo de ser salvos en Cristo Jesús y que puedan anunciar a otros la salvación, que puedan anunciar a otros que la realeza tuya nos ha transformado a una nueva vida. Padre, yo bendigo la vida de las personas que he mencionado en Carolina, como ser la familia Sorto Portillo, familia Rivera, familia Argueta, familia Juárez. ¿Cuántos hermanos, papito, en Carolina me has dado el privilegio de amarlos? Y esa es una manifestación que siento de que soy hijo de Dios. Saber que estamos conectados a la distancia y que el propósito de anunciar tu palabra es para que los capacitemos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te pido por aquellas personas que han sido fieles oyentes de la radio por todos estos años, pero que no han tomado la decisión de entregarse a Jesucristo, que esta pueda ser su oportunidad, que solamente reconozcan que solamente en Cristo hay salvación. Padre, ayúdanos para mantenernos en la brecha, reconociendo que somos tus hijos y que tú eres nuestro Padre, y que en los momentos de la necesidad podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Yo te pido, buen Dios, que seas propicio y me des esa gran oportunidad de poderte servir y anunciar con denuedo la verdad. Papito, gracias. Si mañana me das la oportunidad de compartir tu palabra, pues lo seguiré haciendo. Cada vez que tú me lo permitas, lo haré con gozo, porque sé la bendición que representa anunciar buenas nuevas. Muchas gracias, buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, que Dios les bendiga. Fue una enorme bendición poderle anunciar el consejo en esta preciosa hora. Siga adelante creyendo en que realmente Dios cambia la vida del hombre, y usted sabe los cambios que todavía falta que Dios haga en su vida. Solamente es cuestión de reconocer cómo estamos. Si estamos bien, gloria a Dios. Mantengámoslos anhelando ser mejor cada día, siempre practicando el amor a nuestros hermanos, anhelando la justicia, anhelando el amor por la palabra y por anunciarle a otros la salvación.
Si nosotros ya experimentamos salvación, procuremos decirle a otros que vengan a Cristo, no se van a arrepentir. Que Dios le bendiga.